¿Cómo te va, Ismael? Buenas noches. Bien, ahora. Ahora te escucho así como si estuvieras con los Comanches, pero bueno, ya lo vamos a arreglar. Tranquilo, le vamos a poner un Ok. poco de onda y demás, porque por otra parte de lo que tenemos que hablar es bastante complejo. A ver, vamos a poner blanco sobre negro, querido Ismael. Por un Sí, lado, unas paritarias que ya quedaron rezagadas, con así es. una incipiente necesidad de los referentes de los gremios más importantes de la Argentina, del sector privado, a reabrir la discusión y decir, bueno, hay que levantar al menos el 80. Pero por otro lado, con un montón de argentinos que observan de reojo cómo se comportará esta discusión, porque dice, hasta ahora zafé, pero en la próxima me embocan. Estoy hablando del impuesto a las ganancias, utilizando términos demasiado vulgares, pero para que entendamos todos. ¿Dónde estamos parados hoy ante esta necesidad de mayor salario y con mínimos no imponibles que se mueven a otro ritmo? Claro, bueno, justamente ese es el problema. Hoy hay un piso salarial de ganancias que fue actualizado en función de los valores salariales del mes de marzo y estamos en el mes de septiembre. Eso lleva a que muchos trabajadores que estaban exentos del pago del impuesto, como recibieron aumentos de salarios por las paritarias, superaron ese tope o ese piso, depende de cómo lo estemos mirando, y de no pagar ganancias, ahora están nuevamente, le están descontando de su sueldo el impuesto a la ganancia. El motivo del descuento de ganancia es este que acabo de explicar. O sea, hay un piso salarial que está fijado a valores de marzo, cuando por lo menos debería estar fijado a valores de julio o de agosto, de tal manera de que se mantenga esa exención de ganancia para aquellos trabajadores que, recibiendo un aumento de salario, lo único que han hecho es acercarse o compensar la inflación, pero no es que están ganando más, están siguiendo a la inflación, en la mayoría de los casos, corriéndola por detrás, y sin embargo tienen el problema adicional de que le están descontando ganancias. Entonces, una parte de esa actualización del salario por paritaria o porque lo lograron porque son trabajadores fuera de convenio, en lugar de ir al bolsillo del trabajador, está yendo al fisco porque economía o el poder ejecutivo demora en actualizar el piso salarial de ganancias. No sé si está claro la Clarísimo, explicación. clarísimo. Ahora, Ismael, vos que te manejás en el Ministerio de Economía, en las finanzas del Gobierno Nacional, ¿se habla de sentarse y diagramar este nuevo esquema a partir de que, por ejemplo, cuánto va a ser la inflación de este año? ¿99, 98, 104, 103? Y Para el por ahí va a caso, andar. para el caso es lo mismo. Pero la situación se plantea en torno a lo que pasará el próximo año y lo presupuestado por el gobierno nacional. Si el También. gobierno, que es bastante cuidadoso cuando habla del valor del dólar, de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, de la inflación, y apunto a este último asunto, habla del 60%. Si acá no se hacen bien las cosas, los argentinos van a terminar perdiendo y muy feo, o porque no llegaron con la paritaria o porque te esquilmó el Estado. Sí, bueno, este es el problema. Lo que yo acabo de explicar con el impuesto a la Sí, y ganancia, se por habla de un ejemplo, cambio. pasa también con el salario familiar. Como tiene un tope y no se lo actualiza, teniendo en cuenta la inflación, ahora hay muchos trabajadores que están perdiendo de cobrar el salario familiar. Respecto de lo que vos señalás, bueno, 60% es la aspiración del gobierno para el 2023, pero no olvidemos que en el 2021 la aspiración del gobierno, 12 meses atrás, cuando presentaron el proyecto de presupuesto, hablaban del 33%. Y después la realidad es que estamos hablando ahora de un 99, de un 104. Mirá vos el margen de diferencia. ¿eh? La pelota, en lugar de pegar en el poste, fue directamente a la tribuna, pero a 20 metros arriba, A la arriba del segunda arco. bandeja.
A la segunda bandeja fue. A la segunda, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el nivel de desvío que tiene la inflación real respecto de las proyecciones, cuando uno firma una paritaria, no sabe si la está firmando correctamente, si la está firmando por exceso o se está quedando corto. Entonces, el otro problema es la velocidad de crecimiento de la inflación. Si yo firmo una paritaria 6 meses y después tengo el segundo reajuste 6 meses después, en esos 6 meses la inflación me licuó el salario. Por lo tanto, tengo que hacer una paritaria que me dé aumentos cada 2 meses o todos los meses, porque estamos hablando de inflación del 7% mensual. Entonces, esta es la enorme dificultad o los enormes problemas que acarrea la altísima inflación y además, bueno, sabemos que la caída del salario ha sido muy, pero muy pronunciada y además de seguir a la inflación, hay que tratar de recuperar la enorme pérdida que ha tenido el salario desde el 2017 en adelante por la recesión, por la pandemia, por la política económica, bueno, por múltiples factores, Sí. pero la realidad es que el salario de los trabajadores formales ha retrocedido o está hoy 20 y pico por ciento Por por detrás. detrás del poder Tal adquisitivo cual. que tenían esos mismos salarios en el 2017. Bueno, esta tristemente es la realidad laboral y social del país y evidentemente la alta inflación y sobre todo el ritmo y la velocidad de crecimiento de los precios que no para, esto admitido por la Secretaría de Comercio, que ahora dice que va a publicar un listado con los aumentos de los principales productos y cuando uno mira el listado ve que algunos productos aumentaron tan solo en una semana 30, 40 o 50%, lo cual evidentemente no responde a ninguna cálculo de costo correcto, porque evidentemente un 40% que aumente un producto en tan solo una o dos Eso, claro, semanas, claro. evidentemente creo que alguien Está corrido hizo, de... hizo Claro, mal los números seguro. o se pasó de piola, como se dice, es una vivada y por lo tanto tiene que ser inmediatamente corregida. Gracias, Ismael. Buenas noches. Buenas noches a todos, suerte.